Seguimos con el programa aquí en Edición Central, Elecciones 2021, y tal como lo prometimos, nos encontramos con Miguel Salcedo. Él postula como el número 18 de Alianza para el Progreso y le damos la más cordial bienvenida. Miguel, muy buenas noches. Hola, estimado, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan. Miguel es psicólogo con experiencia, con especialidad en psicología organizacional y con experiencia en el sector público. Miguel, antes de empezar con el tema de las propuestas, no puedo empezar si es que no te pregunto del tema de coyuntura, al menos el tema del día. Por supuesto. Sobre la acusación formal del fiscal José Domingo Pérez en contra de la señora Keiko Fujimori. Bien, me parece que es una acusación que ya lleva hace mucho tiempo que se está gestando, y al parecer se presumiría pues que ha habido algún tipo de delito o arrastraría a demás personas dentro del caso que se está revisando. Lo que sí se debe evitar es que este tipo de situaciones se hagan en plena campaña, porque le vas a dar de alguna u otra manera algún tipo de argumentación para debatir y para victimizarse a la señora Keiko Fujimori, ¿no? Particularmente yo siento que la señora Keiko Fujimori y su equipo pues han incurrido en un delito, y además de ello pues no representan lo más puro ni positivo de la política peruana, definitivamente. A ver, no te entendí la primera parte. ¿Tú crees que sí cometió un delito, dijiste, o me dijiste que no me quedó muy claro? Hay muchos indicios que señalan que al parecer sí, efectivamente ha cometido un delito, como lavado de activos dentro de una campaña, de recibir dinero sin constatarlo dentro de los informes que se da la OMP en una campaña. No, eso es un delito, y además recibir pues dinero de parte del sector empresarial que no es registrado, ¿no? Pertinentemente. Ok. Ahora, tal vez lo que sorprende es la ocasión, porque sí es verdad que veníamos diciendo, se está demorando mucho el fiscal, en acusar, y cuando por fin acusa es a un mes de las elecciones. Tal vez eso es lo que de algún modo genera toda esta reacción. Eso se debe evitar definitivamente, porque va a empañar la labor que está haciendo el fiscal José Domingo Pérez, que yo particularmente apruebo. No siento que eso puede empañar un poco el panorama electoral, y por supuesto también, como les comenté al inicio, esto puede ser utilizado como una especie de argumento para poder victimizarse a Keiko Fujimori. Entonces, ese es un ángulo interesante. Claro. Estaríamos haciéndole un favor de manera indirecta, ¿no? Entonces creo que darle mucho más pertinencia y ser mucho más oportunos en cuanto a los periodos en los que realiza la investigación, ¿no? Claro. Como en el rubro cinematográfico se le llama blow pop a los momentos que cambian la historia de la película, ¿no? De repente este es el blow pop que podría, según cómo lo utilice y cómo sus asesores también lo piensen, de repente tener el efecto contrario al que se piensa. Interesante lo que acabas de decir. Bueno, Miguel, tú propones una ley que garantice una cuota obligatoria laboral del 8% de jóvenes entre 18 y 29 años en instituciones públicas. La pregunta ahí es de cajón. ¿Por qué 18 y 29 años? ¿En qué has basado este lapso de tiempo o de edad? Bien. Tengamos en cuenta que la población de 18 a 29 años representa casi 6,5 millones de jóvenes, lo que implica que de esta población del 100%, solo el 62% es una población económicamente activa, es decir, que trabaja o tiene la posibilidad de trabajar. De este 62% de total de este número, solo el 20% tiene condiciones laborales formales, es decir, que tiene sus derechos, sus beneficios, sus aguinaldos asegurados a fin de mes. Por lo que 8 de cada 10 jóvenes trabajan en el sector informal. Esto es una preocupación que nosotros tenemos desde hace mucho tiempo, y que lamentablemente estamos teniendo algunos problemas. Sí, Miguel, lo que pasa es que estamos teniendo algunos problemas de comunicación, pero correcto. Me explicabas entonces, por qué ese lapso de edad es tan importante darles esta oportunidad. Hola. Sí.
Bueno, parece que tenemos problemas de comunicación. Ahora sí. ¿Me escuchan? Estoy bien. Muy bien. Entonces, muy bien. Digamos que de esta población, 8 de cada 10 jóvenes trabajan en condiciones de informalidad, lo cual implica un enorme riesgo. Primero, porque obviamente se le está restringiendo la oportunidad a los jóvenes de 18 a 29 años que componen un sector importante de la población y los cuales, pues, lamentablemente están siendo restringidos en el acceso a sus derechos, ¿no? Y a las oportunidades que el Estado debería proveer. Entonces, tengamos en cuenta que también hoy el nivel de desempleo de la juventud ha aumentado tremendamente, los despidos arbitrarios y, por supuesto, las distintas formas de discriminar a los jóvenes llama la atención y preocupa, siendo estos componentes importantes de la población nacional. Es por eso que nosotros queremos garantizar que los jóvenes de 18 a 29 años tengan una cuota, porque es importante adherirlos al sistema, al mercado laboral formal, para poder tener mayores oportunidades y derechos. Ahora, les cuento un dato bien interesante, antes de darle el pase y terminar, si me permite. Del 100% de delitos que se cometen al año, casi el 35 al 37% son cometidos por jóvenes entre 18 y 29 años. Eso es un dato que me preocupa, porque obviamente, si bien es cierto, la delincuencia tiene factores como pobreza, falta de oportunidad, también, digamos, están envueltas, pues, en una educación cívica de tolerancia, de respeto a la propiedad ajena. Preocupa porque si nosotros no le ofrecemos un espacio a la juventud para que puedan desarrollar sus habilidades, su talento, vamos a tener algunos problemas, ¿no? Y digamos que estas cifras, pues, preocupan porque precisamente reflejan el mal estado en el que se encuentran los jóvenes hoy en día. Claro, Miguel, el tema me genera dudas en que el 8% es bajo, es decir, yo creo que ya... No es el 8% estimado, es el 15%. Ok, 15%, ok, no, sí. Me parece que lo había anotado 8%. Y bueno, el 15%, pero sí, 15. Me parece que las empresas superan ese monto, ese porcentaje en su mayoría. Es decir, que me parece como que las empresas ya utilizan más del 15% de su personal con jóvenes entre 18 y 29 años. Sí, a ver, es para que trabajen en planilla, ojo. No solo por recibo, sino que tengan todas sus modalidades, cualquier modalidad de prestación de servicios, que tengan los derechos que corresponden por ley, los seguros, los beneficios, los aguinaldos que corresponden, las horas que se trabajan de manera determinada. Esa es la diferencia. Seguramente algunos tienen más o menos, pero las condiciones en las que están trabajando, digamos, no son las adecuadas. Y en el caso de las privadas, ahí tendría un problema. Es difícil decirle a las privadas, oye, tienes que contratar como mínimo a esta cantidad de gente. No. Cuando se promulga, cuando se aprueba en el Pleno una ley, se promulga y se elabora su reglamento. El reglamento vamos a elaborarlo con la participación, obviamente, del Ministerio de Trabajo, está clarísimo, y esto va a tener que ser aceptado por las empresas. Muchas de ellas, que son las que ganan, las que tienen mayores utilidades al año, no necesariamente la comparten y no en espacio los jóvenes. Ese es el gran problema, ¿no? Claro. El sector privado como el sector público tienen que adecuarse y adaptarse a las disposiciones que se emite desde el legislativo, el máximo poder que se encarga de legislar, fiscalizar y representar a la gente. O sea, ese es el gran reto. En realidad vamos a ir en contra de un poder un poco grande, pero que definitivamente estoy seguro que con la voluntad de los congresistas y de la gente vamos a sacar adelante. Bueno, es un reto del señor Acuña también, porque nos dijo acá en este programa que él va a hablar con los privados y decir: paguen sus impuestos, inviertan en el Perú. Esa es su consigna, ¿verdad? Ahora tú propones un descuento del 50% en el pasaje en transporte público al adulto mayor. A los adultos mayores. Exacto, sí, tal cual. Eso sería... A ver, cuéntanos de esa propuesta. Es una cuestión viable en términos, primero monetarios, pero no va a afectar mucho. Tengamos en cuenta que hoy los adultos mayores representan casi el 12.5% de la población, que pueden ser 4,5 millones aproximadamente, y que obviamente estos 4,5 millones, pues no todos transitan en el transporte público, y al sector que esté desplazándose hay que dar las mejores condiciones para que esto se pueda movilizar.
he visto lamentablemente que cuando he tenido la oportunidad de desplazarme en transporte público, se les trata mal a los ancianos, a los adultos mayores. Hay una discriminación, hay una especie de rezago contra ellos, y es algo que me parece injusto. Es más, yo quería proponer, y quiero proponer en una segunda instancia, que se les exonere el pago del transporte público, de la tarifa del transporte público en cualquiera de sus modalidades. Hablemos del metro, hablemos del tren eléctrico, hablemos del metropolitano, hablemos de los corredores viales. Siento que hoy los adultos deben gozar de eso, porque tengamos en cuenta que muchos de ellos viven solos y subsisten con sus propios medios. Entonces no está de más darle algún tipo de facilidad para que se puedan desplazar. Ok, en esta propuesta que voy a mencionar a continuación, pienso que vas a ganarte el odio de tus compañeros, así el odio total, ¿ah? Mira, ¿sabes qué? No te van a dejar entrar al Congreso. Ley de revocatoria para congresistas, y la segunda, reducción del 50% del sueldo de los congresistas. Mira, antiguamente era al carpetazo te van a decir no. ¿Cómo vas a hacer? Mire, respecto al marco jurídico, ambas son viables. Le cuento cómo se van a desarrollar, porque es importante a las autoridades preguntarle cómo lo van a hacer, no solo qué van a hacer. Respecto al tema de la revocatoria, para congresistas tendremos que modificar un artículo de la Constitución y también el reglamento del Congreso, donde le entreguemos a la gente la capacidad de que ellos puedan tener un mecanismo de fiscalización. ¿Qué pasó? ¿Otra vez? Qué pena, porque nos está explicando justamente Miguel respecto a sus dos propuestas que son que tienen que ver con la gestión congresal: la ley de revocatoria para congresistas y la reducción del 50% de sueldos de congresistas. Nosotros le habíamos dicho que no va a poder lograrlo, y justamente qué bueno que hemos retomado contacto. Nos vas a explicar cómo sí se puede lograr. Sí, respecto al tema, estaba lo de la revocatoria, ¿no? Te comentaba, para cerrar muy chiquito ese tema, los alcaldes distritales pueden ser revocados, los alcaldes provinciales, los gobernadores regionales, hasta el presidente, pero el congresista no. Hoy el Congreso se ha vuelto un espacio de blindaje, de privilegios, que nosotros debemos acabar. Es por eso que el Congreso de la República tiene uno de los índices más altos en rechazo y falta de crédito por parte de la gente. Entonces, si nosotros no damos ese ejemplo, esa autoridad, ese primer paso para acercarnos a la ciudadanía, ¿cómo pensamos construir y cambiar las cosas? Entonces vamos a tener que plantear la revocatoria para congresistas, y la reducción de sueldos se va a hacer de una manera muy sencilla a nivel jurídico. Vamos a modificar la ley que jerarquiza las remuneraciones de los altos funcionarios y autoridades del Estado. Artículo 2, artículo 4, inciso 2, donde está definido por la ley que los congresistas ganan 6 unidades remunerativas del sector público, que equivalen a 2.600 cada una, ¿no? Lo que implica casi 6 por 2.600, un promedio de 15.600, 500, ¿no? Nosotros vamos a reducir eso a la mitad, que ganen 3 unidades remunerativas del sector público, es decir, casi 7.800. ¿Y por qué lo hacemos? Seguramente, como tú dices, mi estimado amigo, los congresistas van a estar en contra, está clarísimo, pero nosotros no gobernamos para los congresistas, o no legislamos para los congresistas, nosotros legislamos para la gente. Y la gente, las organizaciones que tenemos nosotros en distintos puntos de Lima nos van a ayudar a colocar presión para que efectivamente se apruebe esta ley. Yo estoy seguro que primero vamos con nuestra bancada va a estar totalmente de acuerdo, y asimismo también vamos a generar consenso y diálogo con las demás bancadas, porque hoy es importante que exista. Se volvió a ir la comunicación justo cuando Miguel nos explicaba el tema de la reducción del 50% de sueldos para los congresistas. Sobre el tema de la revocatoria para congresistas también quería añadir algo. Es importante también entender que es un procedimiento complejo. Tiene que romper además muchos derechos que tienen los congresistas, obviamente, al ser elegidos por el pueblo, y los mecanismos para hacerlos no simplemente, me parece, cambiando una ley, porque además hay que plantear cómo
se podría revocar a un congresista a mitad de su mandato o en qué fechas y quién entraría a reponerlo. Son muchas cosas que se tendrían que evaluar en esa propuesta, y en la reducción del sueldo del 50% tampoco sabemos, bueno, no terminó de explicarnos Miguel exactamente cómo podríamos o qué se podría ganar si reducimos el 50% del sueldo a los congresistas. Es decir, ese bolsón de sueldo se podría reutilizar. Yo creo que no, pero él tiene un proyecto al respecto y nos podría haber explicado, nos podría explicar bien. ¿Podemos retomar comunicación con él? Ok, me dicen que no, definitivamente. Ahí sí, bueno, vamos a retomar comunicación con Miguel Salcedo. Él postula con el número 18 de Alianza para el Progreso. En realidad son dos propuestas que tienen que ver directamente con el quehacer congresal. Y cuando yo le digo que no, o que va a ser complicado desarrollarlo, es por la resistencia que puede tener en sus propios compañeros. Justamente me explicabas que tendrías el apoyo de tus compañeros de bancada. Ahí te quedaste, Miguel. Continúa, por favor. Sí, miren, el primer mecanismo que nosotros vamos a utilizar va a ser el diálogo, el consenso y la concertación con todas las bancadas y organizaciones políticas. Creemos que hoy las cosas no se tienen que hacer al caballazo. Creemos y estamos muy convencidos que tiene que ser por medio del diálogo, y el diálogo va a ser una herramienta permanente dentro de nuestra gestión parlamentaria para todos los grupos políticos. Si es que en el caso la mayoría no se mostrase a favor, bueno, tendremos pues que utilizar otro mecanismo. Si la ciudadanía va a estar a favor definitivamente de esa ley, un referéndum. Creo que debe haber un principio de justicia, ¿no? Siento yo que los congresistas ganan demasiado en un país donde el sueldo mínimo es 930 soles, donde los niveles de pobreza han alcanzado ya un 28%, pobreza extrema están en un 7%. Entonces, sí, pero se podría reutilizar, o sea, ¿cuál sería el fin de reducir el 50%? ¿Se podría reutilizar ese dinero? ¿Cómo lo has pensado? Este recorte de presupuesto nos traería un ahorro de 12 millones de soles. Y estos 12 millones de soles, a través de una resolución legislativa, crearemos la Oficina de Soporte Social para destinarlo a las personas más vulnerables que están atravesando actualmente la pandemia en menos condiciones y con mayores desventajas. Ese es el fin. Ok. ¿No? En realidad... Okay. O sea, no es quitarle porque simplemente queremos que ganen menos, sino que utilizar ese dinero en un apoyo social, al menos en lo que dure la pandemia. Más o menos, digamos, algo así como que por emergencia. Habría que consultar si es que esto es viable, pero en el tema de la revocatoria para congresistas, ¿cómo se cuadraría? ¿Cada qué tiempo? ¿Cuál sería el mecanismo para revocarlos? ¿Cuál sería, sobre todo, o sea, bajo qué lógica? ¿Quién diría que se revoca o no? A ver, al igual que las demás autoridades a nivel nacional, basta con el descontento popular para revocar a una persona, a una autoridad. Si creemos que está haciendo un mal ejercicio parlamentario, es suficiente para revocarlo. Si ha traicionado su palabra, no cumple con las promesas, si vota en contra de los intereses de la población, si no trabaja, si se apropia de resultados ajenos, es suficiente razón para votarlo. Ojo, y ahí empieza el proceso de revocatoria, ¿no? Ya, pero ¿quién define si es que está cumpliendo, si es que no trabaja? ¿Quién? La ciudadanía. Tal cual como juzgan a los alcaldes provinciales, distritales, gobernadores regionales, presidentes, la ciudadanía es la que juzga. O sea, mediante una recolección de firmas, tú dices. Exacto, como es un proceso de revocatoria natural, ¿no? Se recolectan las firmas, luego se pasa un referéndum y la votación. Referéndum. Es darle poder a la gente, mi querido amigo, porque hoy, créeme que si hubiera este mecanismo de revocatoria, muchos congresistas no votarían de la forma salvaje como lo han hecho, y sobre todo este último congreso, algunas fuerzas políticas se salvan. Muy bien, Miguel, la última sobre el tema del día, saliendo un poquito ya de tus propuestas, tu opinión sobre las imágenes del señor Salaverry enfrentándose cara a cara con un ciudadano extranjero. A ver, primero las rechazo totalmente. Siento que hoy la violencia no se combate con más violencia, eso lo tengo clarísimo. Sin embargo, también hay que considerar que hoy hay un sector de los venezolanos, no todos, que están lamentablemente incumpliendo las reglas y violando muchas veces los derechos de los demás, y lamentablemente la mayoría de esos somos peruanos.
Siento hoy que hoy debe haber una política migratoria mucho más seria, mucho más restringida y sobre todo filtros para que la gente ingrese al país. Así como nosotros nos ponen filtros para ingresar a cualquier país del mundo, tenemos que estar con visa y 1000 papeleos, lo mismo que sucede aquí en el Perú, ¿no? Y respecto a lo que hizo el candidato, el ex congresista Salaverry, lo rechazo tajantemente porque la violencia no se combate con más violencia. Sin embargo, también ningún ciudadano, sea peruano o venezolano, tiene el derecho de insultar a otro, no porque sea candidato, sino porque... ¿Se considera que la violencia ha venido de ambos lados? Sí, por supuesto, se pudo evitar ese hecho, ¿no? Lamentablemente hay que estar sujetos a este tipo de situaciones que tampoco son las más idóneas, ¿no? Porque más allá de todo, los políticos son seres humanos, ¿no? Y siento que merecen el mismo respeto que cualquier persona. ¿Consideras que es Armani o crees que sí es natural lo ocurrido? ¿Perdón? ¿Crees que es Armani o crees que sí justamente ocurrió? Mira tú qué coincidencia. Hace unos minutos me llamó un amigo, precisamente conversando sobre ese tema de la campaña, y me mencionó este tema y me dijo, oye, parece medio armado. Miren, si ha sido armado, lamentaría mucho que haya sido así, porque llegar a ese nivel de... Ya, pero ¿tú qué crees? ¿Que sí es verdad que está armado? ¿Tú que lo has visto ya con otros ojos? Sí, yo lo vi, mira, la verdad que no he visto todo el video, he visto solo un cachito nada más, porque he estado en reuniones y entrevistas y recién he tenido el tiempo de sentarme un ratito. Lo voy a revisar nuevamente, pero por lo poco que vi es un poquito extraño. Es algo que llama mucho la atención, la forma en cómo se dieron los hechos. ¿No te convence del todo la naturalidad de los actores en todo caso, no, Miguel? No, porque yo no creo que ningún candidato presidencial, no lo he visto nunca, tenga ese tipo de arranque, ¿no? Y menos, creo yo, con algún tipo de rasgo xenófobo o algo. No sé, me parece que, al parecer, la posición en las encuestas del señor Salaverry le está pasando factura y está un poco desesperado. También siento eso, ¿no? Claro. Muy bien, Miguel, se nos ha agotado el tiempo lamentablemente, pero gracias, necesitamos escuchar durante un minuto que nos digas por qué debemos marcar el 18 de Alianza para el Progreso de Miguel Salcedo este 11 de abril. Adelante. Muchas gracias. Queridos amigos, amigas peruanos, peruanas, de a pie como todos nosotros, hoy necesitamos una renovación política auténtica, no solo por ser jóvenes, sino por tener experiencia, trayectoria y sobre todo compromiso y servicio social. Hoy tenemos que asumir el reto jóvenes y adultos y estamos apostando porque la generación correcta esté en el Congreso y se legisle realmente y se represente de manera legítima. Por otro lado, también estamos convencidos de que nuestro presidente, el ingeniero César Acuña, hoy es la solución. Una persona que ya ha navegado en tormentas, que tiene experiencia, horas de navegación, nos va a llevar a un buen puerto si es que le damos la oportunidad de ser presidente. Él ya ha sido alcalde, gobernador regional, congresista, es empresario, 10.000 puestos de trabajo, paga 100 millones de soles en impuestos, a diferencia de otro candidato que le debe 28 millones de soles a la SUNAT. Creo que hoy él es la persona idónea para sacarnos de esta crisis. Por eso los invito a marcar el día 11 de abril, la A para presidente, la A para congresista y escribir el número 18 por una renovación política auténtica y para que la generación correcta esté en el Congreso. Muchas gracias, Ramón. Muy amable y un placer. Fue Miguel Salcedo, candidato al Congreso de la República con el número 18 de Alianza para el Progreso. Conmigo ha sido todo por hoy, se nos ha agotado el tiempo, siempre se nos quedan muchos temas en la carpeta, pero el día de mañana vamos a continuar, nos vamos a ver nuevamente a las 8 de la noche en edición central, elecciones 2020.